Advertencia, el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Muy buenas noches. Quinta edición de esto que es El Encare. Estamos hablando de religión, estamos en busca de fe. Entonces, vinimos a hablar a la organización Soka Gakkai, si dije mal, después me van a corregir, con Eduardo López y Marcelo González, sobre el budismo en Paraguay. Muy bien, Edu, Marcelo, gracias por recibirnos. Lo que queríamos saber al inicio es, el budismo se interpreta de diferentes maneras, pero ¿es una religión o es una filosofía de vida? El budismo es una religión, ¿verdad? De hecho, sabrán que sería la tercera religión a nivel mundial de practicantes, por así decirlo, aunque hay varias vertientes, ¿verdad? Y toda religión contiene una filosofía, ¿verdad? A mí personalmente lo que me gustó de la religión del budismo, ¿verdad? Es que básicamente uno tiene que vivir la filosofía de la religión las 24 horas. O sea, uno no puede abstraerse de su religión al salir acá del templo, por así decirlo, ¿verdad? Uno siempre está constantemente recordando, por lo menos, la ley de causa y efecto para actuar correctamente, tanto cuando hay un culto, por más que no le decimos culto, pero para que la gente entienda. ¿Cómo le dicen? Y hay distintas formas de práctica, más que nada una práctica. ¿Verdad? Pero esa práctica otra vez tiene diversas formas, ¿verdad? Entonces lo que te decía es básicamente que lo que a mí me gustó de la filosofía de la religión, ¿verdad? Porque los occidentales generalmente no nacemos budistas, es justamente eso, ¿verdad? Que es imposible dejar de ser budista, ¿verdad? O sea, no podés ser un budista de templo nomás. Tienes que ser un budista toda la vida porque tenés ciertos parámetros que te persiguen. Pero eso no implica que sea algo complicado de seguir, porque dentro de todo, lo que a mí me atrajo por lo menos es la libertad que uno tiene, ¿verdad? Uno consciente de que si actúa mal le va a ir mal, y si actúa bien le va a ir bien, pero no, uno es el que decide cómo actuar finalmente. Y en eso que marcaste precisamente, las religiones tienen un rasgo cultural y familiar, ¿verdad? O sea, uno se cría y en algunas incluso el rito de iniciación es cuando uno es bebé, ¿verdad? Que entiendo no es, el budismo no tiene ese rito de iniciación. Pero ¿cómo llegar hasta un día decir, porque estuve navegando en internet, porque escuché a un amigo, ¿cómo llego al budismo? En Paraguay, digo, pues en otros lugares está perfecto, claro, ya es una cuestión antigua y de pertenencia, ¿verdad? Pero en Paraguay no lo es. Puedo contar mi caso, ¿verdad? O sea, tuve prácticamente toda mi vida en un colegio católico. Salí del colegio con duda, ¿verdad? Con esa búsqueda de fe, ¿verdad? Y de alguna manera es como que me iba a varios lugares a escuchar, a ver en qué consistía, ¿verdad? Hasta que un ex compañero de colegio me invitó a una reunión budista. Me fui a esa reunión por primera vez y todo lo que hablaron en esa reunión es que por primera vez escuchaba cosas que yo siempre me preguntaba y no podía encontrar respuesta, ¿verdad? Entonces dije en ese momento, este es mi lugar, esto es lo que estaba buscando. Y el budismo lo que hace, uno cuando empieza a interesarse en la filosofía, ¿verdad? Es como que el objetivo del budismo es poder despertar ese lado humano que tienen todas las personas. Justamente el budismo lo que no ve diferencias en las personas, o sea, naturalmente somos diferentes, pero en esencia somos todos seres humanos y todos tenemos la misma potencialidad. Lo que hace justamente la filosofía budista es despertar ese máximo estado de humanidad que tenemos, ¿verdad? Y yo cuando empecé a despertar eso, pude realmente sentir mi vida, o sea, por primera vez realmente siento que estoy acá en esta vida y que tengo que hacer algo, yo tengo una misión que hacer, ¿verdad? Y justamente eso es una de las cosas que más me atrapó, ¿verdad? Y eso. ¿Y cuál consideras que es tu misión a partir del budismo? Bueno, por primeramente, la misión de cada uno de nosotros, tenemos debilidades y habilidades, ¿verdad?
Tenemos cosas que transformar dentro, nosotros le llamamos revolución humana. De alguna manera estar dentro de esa revolución humana, esa lucha interna de todos los días, ¿verdad? Esa forja es lo que hace despertar a uno, sabiduría, amor compasivo, fuerza, esperanza. Y ahí es como que uno empieza a sentir cuál es su camino. Mientras uno está en este camino, esta filosofía, es como que se siente que está en su camino, ¿verdad? Y puede también despertar como que justamente esa sabiduría. El budismo habla de que el ser humano sufre, pero cuando entiende cómo funciona la vida, en ese momento deja de sufrir, ¿verdad? Entonces, eso un poquito también uno puede sentir cuando practica el budismo, ¿verdad? Y naturalmente uno despierta su propia esencia. Nunca me pasó, ¿verdad?, que domingo a la mañana alguien aplauda en casa y diga, che, ¿querés tener un minuto para escuchar la palabra de Buda? ¿Verdad? O sea, nunca pasó eso. No, creo que no pasa. ¿Cómo fue tu caso? También un amigo, ¿verdad? O sea, yo también toda la vida del colegio y estaba en una etapa de mi vida que estaba a punto de ser ateo ya, porque no encontraba respuesta, ¿verdad? Tenía un amigo que estaba sufriendo mucho y de repente un día para el otro estaba contento, ¿verdad? Pensamos que enloqueció más o menos y hablaba de budismo, todas las reuniones. Entonces un día le dije, ¿sabes qué? Los perros están podridos de vos, ¿verdad? Ya era medio pesado, ya era con su, tienen que ir. Yo me voy a ir contigo, pero acá con los perros de la facultad vamos a hablar de, porque siempre hablamos, ¿verdad? De fútbol, de mujeres, de autos. Y budismo un poquitito y la otra religión si quieres, pero no todo, no sea tan monotemático. Bueno, porque al final yo entendí que eso es lo que él quería llevar uno, ¿verdad? Porque hay una parte del budismo que es la práctica para los demás, ser feliz uno y hacerle feliz a los demás. Y él se concentró tanto en eso que ya era pesado. Entonces me fui a esa primera reunión, ¿verdad? Así como él, en una casa y hablaron, ¿verdad? Y ahí también, en ese mes, muchas de mis dudas, o como uno piensa, porque uno piensa varias cosas referente a varias cosas, ¿verdad? Vos tenés una postura sobre la guerra, sobre el matrimonio igualitario, sobre lo que sea, en contra, a favor o lo que sea, pero tenés una postura, ¿verdad? Y en esas reuniones me fui dando cuenta que muchas de las cosas que decían ahí, más o menos era lo que yo venía pensando, pero no tenía una estructura así que me dio la religión, ¿verdad? Entonces ahí empecé a ir, ¿verdad? Empecé a practicar. Ellos me dieron un cargo que es el primero responsable de los muchachos del área y fui siguiendo. Y desde eso ya pasaron 14 años, ¿verdad? Y lo interesante que me dijeron es que el budismo se basa en fe, práctica y estudio, básicamente. Pero la fe surge de la prueba real, ¿verdad? Y eso me gustó. O sea, que yo con mi práctica tenía que conseguir el objetivo que yo me propuse en la vida, no importa lo que sea. Tenía que practicar y en ese momento yo estaba desempleado, ¿verdad? Y fue empleo, y conseguí empleo, ¿verdad? Entonces al comienzo uno piensa que, bueno, es casualidad. Y después te vas. Yo fui buen estudiante en el colegio, en la facultad, tenía luego que ser exitoso en algún momento, ¿verdad? Después la segunda, la tercera, la cuarta, uno dice, bueno, antes yo no practicaba esto y no conseguía nada de lo que conseguía ahora. Entonces algo tiene que ver, ¿verdad? O sea, eso es lo que le llamamos prueba real. Que los logros de los objetivos de la vida, ¿verdad?, tienen que servir para tener fe en la práctica que uno está haciendo, ¿verdad? Uno de los fundadores de nuestra corriente budista decía que si la religión no te sirve, abandona y busca otra, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, la religión tiene que ser algo que te sirve para ser feliz, algo que te sirve para la vida, ¿verdad? Algo que resuelva los problemas que vos tenés. Así como dijo Marcelo, ¿verdad? En algún momento la sabiduría te dice que los sufrimientos, ¿verdad?, en verdad son parte de la vida. O sea, que uno tiene que aprender a disfrutar del sufrimiento sin ser masoquista, ¿verdad? Que es parte de la vida, el sufrimiento y la felicidad. Y a medida que uno practica va teniendo la sabiduría de entender que los problemas pasan, ¿verdad? Uno si tiene experiencia en los problemas siempre se recuerda. ¿Te acuerdas cómo sufrimos por esa mujer, verdad? O sea, sobre todo cuando sos adolescente o más joven. Después le conociste a otra, estaba de novia con él y ese sufrimiento fue básicamente al pedo, ¿verdad? Entonces, de repente, en asuntos más importantes de la vida, que no sea el sufrimiento adolescente por una chica, también se aplica eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces sufrimos de balde, ¿verdad? O cuántas veces nos extasiamos de balde, ¿verdad? Y la vida siguió, ¿verdad? Entonces, el budismo lo que básicamente enseña es que para ser feliz uno tiene que tener la sabiduría de entender el momento de la vida, ¿verdad? Que la vida está compuesta de esos elementos y no va a cambiar, porque siempre la vida fue así.
hay como unos principios medio de estoicismo ahí detrás de eso también, ¿verdad? Y a veces me pregunto nomás si, por ejemplo, el hecho de estar triste es también una manera después de darte cuenta que podés estar feliz. No constituye como muy monótono pensar que vas a estar como que entendiendo que si me está doliendo algo no importa porque después va a estar todo bien. O sea, digo desde el principio humano de que si te duele algo, por lo menos sentir ese dolor te hace apreciar después otro momento. Justamente lo que cambia ahí son las situaciones, ¿verdad? Okay. Uno, o sea, yo antes de conocer el budismo, uno quiere ser feliz, quiere estar tranquilo. Viene una situación difícil, lo que pienso es esquivar esa situación para mantenerme tranquilo y bien, ¿verdad? Pero a través del budismo como que sentí la fuerza que yo puedo enfrentar eso. No sé cómo, pero bueno, voy a enfrentar. Entonces enfrento eso. En ese momento existe un momento de sufrimiento, ¿verdad? Pero una vez que logro pasar eso, siento, che, si yo puedo pasar eso, puedo pasar otras cosas también, ¿verdad? Entonces ahí es donde arranca, como comenté hace rato, nuestra revolución humana. Y las situaciones cada vez va a ir cambiando en la vida. Manteniendo, caemos, subimos, ¿verdad? Pero siempre es un desafío, ¿verdad? Y justamente a través de ese desafío es donde estamos despertando ese estado humanismo de budidad que le llamamos. Y lo que nosotros hacemos es alentarnos, ¿verdad? Alentarnos a seguir. Justamente uno de los puntos que a mí me gustó mucho para conocer el budismo fue que, o sea, digamos, no existe lo malo o lo bueno, o sea, no existe la culpa. Y es como que yo antes veía que sentía mucha culpa de las cosas. Y el budismo te enseña que vos sos responsable de tu propia vida. Toda tu situación vos creaste. Y lo que pasa a tu alrededor es un efecto tuyo y cumple una función en tu vida. ¿Le enfrentas o no, verdad? Entonces ahí está el punto. Entonces nosotros nos alentamos a entender cómo funciona la vida y poder enfrentar y sacar nuestro mayor potencial. Y ese es el ritmo, ¿verdad? Donde despertamos nuestro mayor estado, ¿verdad? Y justamente cuando nosotros estamos elevando ese estado de budidad, naturalmente nosotros nos sentimos bien y queremos también ayudar a los demás. Ese es el estado de Buda. El estado de Buda es donde naturalmente uno quiere ayudar a los demás. Y con ese proceso uno se ilumina, también ilumina el camino de los demás. Justamente nuestra misión en la sociedad es poder iluminar en el lugar donde estamos, crear esa armonía para que vivir en una sociedad, ¿verdad? Donde podamos vivir con respeto, con armonía. ¿Y en la sociedad paraguaya cuánta gente profesa el budismo? Porque entiendo también que después, si quieren explicar o profundizar, hay diferentes interpretaciones o ramas o como ustedes le consideran. Yo creo que relativamente poco comparado con otras religiones, ¿verdad? Estarían dentro de nuestra práctica budista, que es la Soka Gakkai del Paraguay, tenemos cerca de las 2.000 personas más o menos. Pero hay otros budismos dentro del Paraguay, ¿verdad? Calculo que 3.000 personas serían, ¿verdad? Y también hay sede en Ciudad del Este, ¿verdad? Sí, Ciudad del Este, Encarnación. Lo que pasa es que el budismo de la Soka Gakkai vino al Paraguay con los japoneses, ¿verdad? Y empezó donde se asentaron los japoneses, que fueron Colonia Iguazú en el este o allá hacia Fran, ¿cómo se llama? Pirapó. Sur del país. De ahí los hijos de los japoneses que vinieron a Asunción trajeron acá. Solamente que Asunción, por ser una capital, creció más después que los demás lugares, ¿verdad? Pero también tenemos Villarrica, hay gente en todo básicamente está esparcido por todo el país. Podemos profundizar si quiere la parte de budismo. Claro, entender en qué se diferencian, por ejemplo, de otras ramas. Justamente el budismo nació con el Buda Shakyamuni en la India, 500 años antes de Cristo. ¿Verdad? A partir de ahí se inició el budismo. Y el budismo tiene dos grandes ramas, el Mahayana y el Hinayana. ¿Cuál es la diferencia? O sea, todos conocemos, yo también en un momento pensaba que solamente el budismo era un monje que estaba meditando en una montaña por años, ¿verdad? En realidad existe eso, y esa es de la corriente Hinayana, ¿verdad? Justamente es introspectivo, es salir todo lo que es del mundo y meterse dentro de uno y buscar la iluminación ahí, ¿verdad? Eso es como el caso de los monjes tibetanos y compañía. Sí. Okay. Y bueno, está la otra corriente que es el Hinayana, que justamente es también ver la parte interna, pero abrirse al universo también, ¿verdad? Esa es la parte. Y justamente esta corriente, como maneja Edu, estamos basando en el Hinayana, pero también en el Sutra del Loto.
Mahayana, y basándonos en el Sutra del Loto, que es la última enseñanza del Buda Shakyamuni. Prácticamente todos los budismos vienen de una misma esencia que de Buda Shakyamuni, ¿verdad? Pero están todas esas ramas. Nosotros seguimos la del Mahayana y del Sutra del Loto. O sea, el Dalai Lama no es un papa del budismo, ¿verdad? Viste que nosotros buscamos así el parecido siempre, ¿verdad? No es. O sea, cada rama tiene su figura principal, ¿verdad? Nuestra rama encima es laica, ¿verdad? No hay sacerdotes profesionales. Todo lo que componen el staff de responsable, por así decirlo, tienen su profesión aparte, ¿verdad? No reciben un salario así, por así decirlo, por ser el principal o responsable de los jóvenes o responsable del sur, cosas por el estilo, ¿verdad? ¿Y cuáles son los principios fundamentales que, por ejemplo, uno en una primera charla uno tiene que entender sobre el budismo? ¿Y hay un libro sagrado que marque eso o las enseñanzas cómo se van pasando de tiempo a esta parte? Justamente Marcelo mencionó el Sutra del Loto, ¿verdad? El Buda Shakyamuni, Siddhartha Gautama para los demás que estudiamos historia en el colegio, ¿verdad? Predicó varios sutras porque fue un aprendizaje en etapas, porque justamente el budismo, el centro del budismo es el hombre. El estado de Buda se llama, no es que es el Buda. Todos tenemos el estado de Buda dentro de nosotros, ¿verdad? Y dentro de nuestras ramas nosotros utilizamos el Sutra del Loto, ¿verdad? Pero ¿por qué el Sutra del Loto? Porque para nosotros el Sutra del Loto principal no es que los demás estén mal, sino que los demás son enseñanzas previas al Sutra del Loto. ¿Verdad? Porque en el Sutra del Loto nosotros encontramos que, por ejemplo, o sea, hay que tener contexto, ¿verdad? No se van a enojar las chicas. Pero en el Sutra del Loto las mujeres se pueden iluminar, ¿verdad? Todas las personas se pueden iluminar. El potencial está dentro de uno y habla de la eternidad de la vida, ¿verdad? Entonces, digo lo de las mujeres porque en el contexto de la India, donde surgió el budismo, con las castas y la posición de la mujer, ¿verdad? Era muy difícil que una religión hablase que la mujer es igual al hombre, ¿verdad? Entonces nuestra corriente por lo menos utiliza el Sutra del Loto porque entendemos que es el compendio de los otros sutras y además por fin esclarece que la iluminación es universal, ¿verdad? Entonces, para una corriente mahayana, como dijo Marcelo, ¿verdad? Que uno practica para uno, pero también practica para los demás y quiere influenciar en la sociedad, ¿verdad? Eso es fundamental, ¿verdad? Porque tenemos que hacer una religión igualitaria que aspire a la paz mundial como meta. Como meta. Pero no hay una obligación así, tipo, che, llegó la hora, tengo que rezar, tengo que orar, tengo que... No. Generalmente lo que nos preguntan siempre, yo quiero ser budista, pero puedo comer carne, te dicen algunos, ¿verdad? Pero son así... Una buena pregunta, igual. Son así estereotipos, ¿verdad? El budismo, del Sutra del Loto al menos, ¿verdad? Ve el universo como neutro, no hay nada malo ni bueno. Obviamente nosotros nos regimos por la ley de causa y efecto, ¿verdad? Habrán escuchado el tema del karma, ¿verdad? Que si hiciste mal, te viene el mal, que si hiciste bien, te viene el bien, ¿verdad? Entonces, pero eso es una decisión personal. O sea, yo fumaba, ¿verdad? No sé si te acuerdas. Sí, me acuerdo. El de clavo. Y dejé de fumar, ¿verdad? Pero yo sabía que fumar me iba a hacer mal en algún momento, ¿verdad? Pero nadie te va a decir acá no fumes, ¿verdad? Pero vos sabés que está... O sea, el efecto de fumar, la causa futura puede ser una enfermedad, puede ser que no también, ¿verdad? Pero casi siempre es algo malo. Golpear a la pareja es algo malo, ¿verdad? Puede tener efecto positivo, negativo más adelante puede terminar en la cárcel, ¿verdad? Pero vos tenés que saber eso. O sea, vos vas guiando tu vida de acuerdo a tus actos, sabiendo que tienen consecuencias, ¿verdad? Ayudar a los demás puede ser algo difícil de hacer en este momento, pero vos sabés que va a mejorar la comunidad más adelante, ¿verdad? Trabajar en el barrio va a mejorar el barrio. Claro. ¿Y qué es el Dharma? Bueno, el Dharma no es un término que utilizamos mucho al menos en la Soka Gakkai, ¿verdad? Para nosotros el Dharma es igual que la ley mística, pero hay otras corrientes que ven el Dharma como un estado superior o un lugar superior, ¿verdad? Pero nosotros no utilizamos eso porque nosotros nos basamos más bien en la enseñanza de los 10 estados de vida, ¿verdad? Que todo está dentro de la persona. O sea, nosotros si profundizan un poco en el budismo de la Soka Gakkai, ¿verdad? O en el budismo Nichiren,
el estado más bajo de vida es el infierno, pero ese infierno está dentro de nosotros. El sexto estado de vida es el cielo de éxtasis, pero encima de eso hay otros 4 estados, ¿verdad? Y el último estado es el estado de Buda, que es el estado de iluminación. Pero también hay que aclarar que cuando uno viene al budismo, ¿verdad?, aspira al estado de Buda, dice. Entonces piensa que uno alcanza el estado de Buda y ahí terminó, ¿verdad? Pero el estado de Buda y todos los estados elevados es muy difícil de mantener, ¿verdad? Una lucha constante con uno mismo. O sea que no se llega al estado de Buda y se descansa, sino que uno lucha por mantenerse en un estado elevado de vida, ¿verdad? Donde hay máxima sabiduría, máxima alegría, máxima felicidad, un montón de esas cosas, ¿verdad? Que es la lucha cotidiana a través de uno. Entonces, vos hablaba del estoicismo, ¿verdad? No es que uno no sufre cuando tiene problemas, ¿verdad? Sufre, pero la sabiduría lo que hace es entender que hay cosas más importantes por las que sufrir, ¿verdad? Así como uno crece, ¿verdad? Qué sé yo, el niño sufre porque le sacas el chupetín, ¿verdad? Pero si a vos te sacan el chupetín cuando no vas a sufrir, vas a ir a buscar otro. Entonces también el sufrimiento tiene una evolución de acuerdo a tu estado de vida, ¿verdad? Cuanto más elevado tu estado de vida, tus sufrimientos son mejores. Cuanto más elevado tu estado de vida, tus felicidades son mejores, ¿verdad? Obviamente la gente empieza a practicar de repente por cosas materiales. Y otro de los estereotipos del budismo que dicen que nosotros se despojan de todo. Nos despojamos de todo, no queremos cosas materiales. Cosa que no es cierto porque Puedo verlo en tu reloj, que es muy bonito. ¿Te gustan los relojes? Sí, soy muy fanático de los relojes. Yo te sigo. Te compré yo, no me regalaron. Esa es la diferencia ya de la religión. Yo no tengo reloj. Bueno, estamos en la con mi práctica, porque pensaba que yo cuando empecé a practicar estaba desempleado. O sea que... Es una prueba real. Bueno, entonces el estado de Buda no tiene nada que ver con ponerse panzón y pelado con el largo del tiempo, ¿verdad? Como uno puede... Ese otro estereotipo, ¿verdad? Porque el Buda, en verdad, el Buda histórico, Shakyamuni o Siddhartha, era un tipo que caminaba mucho y era difícil que se ponga panzón. Sí. Ahí yo creo que cuando el budismo se vuelve religión medio aprobada en China, es que los monjes empiezan a engordar porque ya no eran perseguidos y cosas por el estilo. ¿Verdad? Ahí me parece que... Pero todas esas figuras tienen una significación otra vez, la abundancia, es la felicidad. Claro. Nuestra corriente, el budismo de Nichiren, no usa imágenes, ¿verdad? No usa imágenes porque... Ahí no está una explicación, pero está bien, no la usan, eso ya es para suficiente. Me preocupa nomás el tamaño de tu programa porque es muy amplio todo. No te preocupes, nosotros estamos hablando con Eduardo López y con Marcelo González, que son budistas, y nos están explicando un poco de qué se trata esto. Tenemos más preguntas después de la pausa. Con la fibra óptica de Personal tenés internet de altísima velocidad por solo 100.000 guaraníes. Puedes llamar al 0971-100.000 o ingresar a www.personal.com.py. Personal es la fibra óptica más rápida del país. Bueno, a ambos que vienen un poco porque estaban en Paraguay, ¿verdad?, del cristianismo originalmente, ¿qué diferencias sustanciales o similitudes encuentran entre la religión que profesan hoy y la que estaban obligados a profesar antes? Bueno, lo similar es que es algo espiritual, ¿verdad? Yo creo que el ser humano sí o sí necesita ver esa importancia espiritual y seguir. Me pasó eso con mi vida, ¿verdad? Lo que sí, un poco lo que diferencia el budismo de otras religiones es que no creen algo externo, una imagen, algo superior, ¿verdad? Lo que justamente hace en el budismo es despertar ese máximo estado de humanidad que uno tiene, ¿verdad? Esa es un poco la diferencia a grandes rasgos. Y cuando hablábamos hace rato, hermano, no hay ritos en el budismo como tal, o sea, cada religión tiene un rito particular, o un sábado, persignarse, o ¿eso tiene establecido un calendario o no existe esa figura? Ahí se puede decir que hay, ¿verdad?, ciertos ritos, pero son más simples y más fáciles de hacer, digo yo, ¿verdad? Pero básicamente nos basamos en una oración, que es la entonación de Nam-myoho Renge Kyo, que es unir las manos y orar frente a un gojonzo, le decimos nosotros, pero es un pergamino de papel escrito con letras chinas. Y orar ahí, ¿verdad? Y luego lo que tenemos muy importante son las reuniones de estudio en las casas, con grupos pequeños donde se debate, porque como dije al comienzo es fe, práctica y estudio los dos. Tenemos la fe que dijimos que se basa en la prueba real, la práctica es entonar Nam-myoho Renge Kyo,
y enseñar a los demás. O sea, ser feliz uno y hacer feliz a los demás. Y el estudio. En el caso de lo que explicaban de que para ustedes el concepto es que en el universo no hay nada bueno ni malo, sino que básicamente uno tiene como sus propias decisiones. Quiero entender más eso. Si existe el concepto de pecado, por ejemplo, en la mayoría de las religiones hay eso, como la culpa esa viene de, mira, yo me equivoqué acá. ¿Cómo se interpreta eso? No, en verdad lo que yo dije que no es que no había mal ni bien, sino que el universo en sí es neutro. Claro, ¿verdad? o sea que nuestras decisiones son las que terminan determinando. También, por ejemplo, yo siempre digo, ¿verdad? Uno, así secularmente, ve que ser pobre es malo y tener dinero es bueno, ¿verdad? Como una decisión básica. Pero de repente un joven que nació en el bañado, ¿verdad? Justamente por superar esa situación de pobreza, se esfuerza, estudia y llega a la Corte Suprema, llega al Senado, llega a la Presidencia de la República. Entonces no podemos decir que la pobreza fue mala porque la pobreza fue la que le llevó a eso, ¿verdad? Asimismo, un joven de la misma edad que tiene todo en la vida, ¿verdad? Puede morir a causa de una sobredosis, que es algo que se da, ¿verdad? Entonces, porque tenía dinero, murió, podemos decir, entonces el dinero es malo. Entonces a eso me refiero con la neutralidad del universo. Todo depende del estado de vida de la persona. Cómo usa la situación externa para avanzar. De eso se trata el budismo. Mucho más claro a mí me parece. Ahora me pregunto, técnicamente para el budismo todos somos budistas, porque digo, si por ejemplo yo pierdo la vida, procedo a reencarnarme, mi alma se recicla, tengo que ser budista para que eso pase. Bueno, ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, justamente cuando conocí el budismo, todas las cosas a mí me cerraban, tenían mucho sentido, ley de causa y de efecto, el karma, por qué me pasan las cosas, ¿verdad? Cómo tengo que actuar. Pero lo que a mí no me cerraba es, o sea, ¿quién me puede decir qué pasa después de la muerte, verdad? ¿Quién me puede decir, sí, yo me morí, cuando uno muere pasa esto, ¿verdad? Entonces empecé a investigar, ¿verdad? Preguntaba, leía. Y justamente con esa ley de causa y efecto, uno hace una causa y tiene su efecto. Entonces a partir de ahí me vino una pregunta y esa pregunta fue mi respuesta. ¿Por qué todos no nacemos iguales? ¿Por qué todos nacemos diferentes, verdad? ¿Por qué vos naciste hombre en este país, tenés estas habilidades, estas dificultades y yo soy diferente en ese sentido, verdad? Entonces justamente porque en vidas pasadas hicimos causas diferentes. Pero también hicimos causas parecidas, por eso de repente podemos tener cosas en común, ¿verdad? Y justamente si nos vamos a un micro, podemos ver en el día y la noche. Uno en el día, supone que después de acá salimos a hacer deporte, después salimos de noche de joda, ¿verdad? Entonces nos vamos a dormir, ¿cómo vamos a despertarnos al día siguiente? Vamos a despertarnos cansados, nos duele el músculo, un poco con resaca, podemos decir. Entonces prácticamente el budismo estudia, ahora que venimos de un pasado infinito y nos vamos a un futuro infinito. Vida, descanso, ¿verdad? Entonces, y eso es muy importante, entender la muerte para ver cómo voy a encarar la vida. Justamente si yo pienso que realmente después de esto va a haber otra vida otra vez, entonces quiere decir lo que yo estoy haciendo ahora no termina en mi muerte de esta existencia, sino lo que yo hago ahora voy a llevar a mis otras vidas y así para mí. Entonces tiene muchísimo más valor las acciones que estoy haciendo en cada instante en mi vida ahora. O sea que todas nuestras vidas anteriores no pensaron tanto en nosotros por lo que nos tocó hoy nacer en estas condiciones. Pero ahí usaste un término reencarnación, ¿verdad? Que en verdad algunas corrientes usan, otras no, ¿verdad? Okay. Nosotros usamos más la transmigración, ¿verdad? Donde Mike Silvero, cuando muera, ¿verdad? Todos vamos a morir, no va a reencarnar en Mike Silvero. Claro, o sea, lo que se habla es que la vida es eterna, el hilo de la vida es eterna, pero en esa vida eterna hay varias existencias. Es re complicado esto, no sé si... No, pero está bueno de explicar, porque... pero no... No, lo que está bien, pues lo que interpreto, lo que entiendo es que lo que sea que vos hagas ahora, después en la siguiente vida a la que le toque, va a tener cierta consecuencia. Me complica un poco con el concepto de neutralidad del universo eso, porque pienso, entonces técnicamente hay un castigo. Si yo me porto mal en esta vida y no le doy bola a esto, en la siguiente quizás mi transmigración se la complique. Pero el castigo sería, o sea, el castigo te da algo o alguien, o sea... Si vos mismo te hiciste, no es castigo. O sea, es consecuencia de tus actos. De eso se trata básicamente la ley de causa y efecto. Porotito para dedo, punto para dedo. Muy bien.
Estuvo muy bien eso. Pero es un concepto liberador, Sí. ¿verdad? Porque justamente el chico que es del bañado surge justamente por eso, porque si vos causaste tus problemas, tu presente son los problemas causados por el pasado, significa que en este presente vos podés crear un mejor futuro, ¿verdad? Cambiando tus acciones, tu forma de actuar. ¿Y existe alguna especie no sé, de limitación? O por ejemplo nos decían, en el caso del Islam, hay una cuestión de que una sociedad como la paraguaya, que es bastante conservadora, mira de reojo y con cierto miedo, recelo y compañía, ¿verdad? Alguna sensación te genera, ¿verdad? En cuanto al budismo, ¿hay alguna sensación así no sé, que alguien diga, no, mira, no te juntes con ellos, son budistas, o no hay nada que pase alrededor? No pasa eso. Justamente, como dije en un inicio, vemos que en esencia somos todos seres humanos y tenemos la misma potencialidad, ¿verdad? Entonces justamente compartimos, ¿verdad?, experiencias de vida, nos alentamos y sabemos que todo uno puede tener tiene la potencialidad de poder superar su situación, ¿verdad? Entonces no vemos diferencia alguna. Al contrario, tratamos justamente en una sociedad poder unirnos, sacar todas las diferencias, ¿verdad?, y poder ayudarnos uno a otro, ¿verdad? Uno de esos términos que ya hablamos de karma, ¿verdad? Creo que nos quedan por lo menos de los que con más frecuencia se usan y me parece que medio aleatoriamente sin comprenderlo a cabalidad. Otro es decir, está en modo zen, está así muy tranquilo, está en modo zen. Y yo incluso creo que lo llevo a decir, ¿verdad? Por una cuestión del básquet, de Phil Jackson, que se decía Sí, el maestro zen, ¿verdad? ¿Pero qué es? ¿Existe ese concepto como tal en lo que ustedes profesan? ¿O es a una...? Y el Zen es otra corriente, es una corriente, nosotros somos el budismo Nichiren, está el budismo Zen, está el budismo chino, hay un montón de corrientes, ¿verdad? Yo entiendo que el budismo Zen surgió en Japón con las castas militares, los shogunes y esas cosas, porque era un budismo que no estudiaba mucho, sino que se enfocaba en la disciplina y en la práctica, ¿verdad? Esas prácticas austeras que hacían, que era más fácil para el militar de seguir. Y el tema también del Zen es que se hizo famoso en Norteamérica en algún momento, ¿verdad? Creo que Richard Gere y esa gente. Nosotros también tenemos budismo budista en Hollywood. De hecho, cuando yo me fui a Estados Unidos a un curso, la responsable general de las chicas de Estados Unidos era una actriz de Hollywood. ¿En serio? Sí, no era muy famosa, pero Está en Hollywood. No, está o sea, sería él, pero mujer en Estados Unidos. en Estados Unidos. Bueno. Acá y es comerciante. ¿Y el nirvana? Ese es otro término que se asocia al budismo y yo no sé si tiene alguna relación sobre iluminación o sobre qué. Sí, o sea, en el budismo en general también, igual que el Dharma, ¿verdad? Alcanzar el nirvana, se dice muchas veces, ¿verdad? Lo simpático es que muchos términos budistas entran así en la cultura de repente, ¿verdad? Claro. Se entró con un grupo de rock, por ejemplo, en el 90. Pero en el budismo Nichiren, repito, ¿verdad? Como la práctica es humanista, básicamente, todo se encuentra otra vez En uno. dentro de uno, ¿verdad? Y el nirvana está dentro de uno, ¿verdad? Hay algunas escuelas que dicen que el nirvana es un lugar donde va después, pero para nosotros está dentro de nosotros, ¿verdad? O sea, eso es lo que esclareció el Sutra del Loto, que todo lo anterior era yo entiendo como una transición entre, ¿cómo se llama la religión india? El brahmanismo al budismo, ¿verdad? Porque así como Buda, Siddhartha Gautama, era una corriente brahmánica y él buscando la solución a los problemas de la vida, que para él fueron nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, ¿verdad? Inicia esa búsqueda. Y dentro de esa búsqueda probó un montón de prácticas, ¿verdad? Y cuando la práctica no funcionaba para alcanzar la felicidad, que era su meta final de superar esos sufrimientos, él descartaba esa práctica, ¿verdad? Solamente que muchas escuelas quedaron con esas prácticas. Entonces, por eso hay tantas corrientes budistas en el mundo, ¿verdad? Lo último que les pregunto antes de ir a la pausa tiene que ver con... Estamos muy centrados hablando del yo, ¿verdad? Y en muchos casos las religiones sostienen sus aspectos de fe sobre lo inexplicable, sobre lo que se pueda considerar un milagro, por ejemplo. ¿Hay un momento donde uno pueda encontrarle una explicación no, mira, yo estaba tan iluminado conmigo mismo que por eso me pasó esto? ¿O
simplemente como estamos conversando tiene que ver con las consecuencias de los actos y de la manera de encarar la vida? Existe un poco lo que es la parte mística que le llamamos, pero al final tiene toda su explicación, ¿verdad? Justamente, como comentaste, ¿verdad? El budismo parte de uno, pero no es que solamente nosotros creemos en nosotros, ya también o sea, sabemos que existen todas las funciones del universo, es un macro y cada uno de nosotros somos microuniversos y justamente en el estado que nosotros nos encontramos también nos asociamos con el estado del universo en que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Entonces por eso es que una persona está de una manera hacia otro lugar y le pasa lo mismo, está de la misma manera y así. Ahora la parte mística es cuando yo me determino a lograr algo. Me parece imposible, ¿será que va a pasar eso? Entonces justamente ahí pongo, ¿verdad? Justamente a prueba mi práctica, mi filosofía budista. ¿Será que yo puedo lograr esto? ¿Será que yo puedo hacer posible lo imposible, ¿verdad? Y ahí es donde yo también, a partir de mí, me conecto al universo y ahí es como parece que pasa la parte mística, ¿verdad? Pero no es que yo no creo en el universo ni nada, sino la diferencia es que parte dentro de mí para afuera, ¿verdad? Pero existe la parte mística. Tenemos que hacer una pausa. La camisa cuadro no es uniforme del budismo, ¿verdad? Es una casualidad nomás hoy. Porque en la mayoría de los casos las religiones tienen así como una cuestión. Pensé que iba a ser chiste en la montaña. No. Yo no lo hice. No tenía, de eso hablamos después de la pausa. Si sos cliente digital del Banco Regional, tenés la app, tenés que ingresar a regional.com.pe porque hay interesantes premios. Y si no contás con clave de acceso, 071-219-0000. No, 4 ceros nomás son. 0000. En Regional creemos en vos. Muy bien. El universo como tal, en el que nos toca vivir y bueno, apreciar este momento en el que estamos. Para usted, ¿hay un creador de eso o qué interpretación le da el budismo a la existencia per se del universo? Para el budismo en verdad no hay un punto cero, ¿verdad? O sea, el universo es eterno para atrás y para adelante, ¿verdad? Así como hablamos de la existencia de la vida como una línea sin principio y sin final. O sea, eso es lo que creemos, ¿verdad? Porque si hay o sea, esta pregunta no me surge en el budismo, yo de antes ya tenía, ¿verdad? Si hay un creador, alguien tiene que crear al creador, ¿verdad? Y ahí al que le creó al creador. Entonces nosotros, al menos la interpretación que tiene el budismo del universo es infinito de principio a fin. O sea, el principio está mal usado. Es infinito para atrás, infinito para adelante. Por ejemplo, siempre, no discuto, pero hablo con mis amigos, si el fin del mundo tiene que venir, por ejemplo, ¿verdad? Y lo que yo entiendo que ellos me están explicando es que el fin del mundo es la destrucción de la Tierra. Y dentro del universo la Tierra es un grano de arena, un poroto, ¿verdad? O sea, nos morimos todos los humanos, pero el universo continúa, ¿verdad? Claro, pero estamos nosotros y somos re importantes, entonces tenemos que... Sí, un poco... Creo que esa parte, para mí entender, ¿verdad? Podemos ver justamente el mundo, nuestro mundo como un ejemplo. Lo que anteriormente era un desierto y costaba que... O sea, hay vida, pero es muy poca, ¿verdad? Sin embargo, en los bosques hay muchísima vida. Entonces, esos desiertos antes eran bosques, ¿verdad? Donde la vida naturalmente salía con toda la fuerza. Y el desierto, muy poco, ¿verdad? Y sin embargo, con la evolución, lo que era desierto, ahora es bosque. Entonces, eso también podemos ver como un ejemplo en todo el universo. O sea, si el ambiente es propicio para la vida va a salir, ¿verdad? A todos los religiosos a los que hemos entrevistado hasta ahora coincidieron en una respuesta a esta pregunta. Y la pregunta es muy sencilla, era si es necesario que Dios exista en tu vida para ser feliz. Estimo, por lo que vienen hablando sobre la carga de responsabilidad incluso que hay en uno mismo, que la respuesta a ustedes puede llegar a ser negativa en ese caso. O sea, nosotros somos budistas, pues, y todos nuestros amigos nos preguntan sobre budismo y siempre tenemos siempre Dios está en la pregunta, ¿verdad? Y hablando con mis amigos, digo, ¿verdad? No desde el punto de vista budista, ¿verdad? Que muchas veces el Dios en el que creen algunos de mis amigos es muy parecido a la ley mística que nosotros creemos, ¿verdad? O sea, la ley del universo, por así decirlo, ¿verdad? Porque de repente, al menos cuando hablo con gente de mi generación, un poco más jóvenes como los muchachos de acá, ¿verdad? Creen en Dios,
pero su Dios no tiene mucho que ver con lo que dicen de repente los textos que es Dios, ¿verdad? Un Dios mucho más personal. Y entiendo yo que eso fue un poco lo que me pasó, ¿verdad? Porque yo era como muy creyente, pero estaba como decepcionado de lo que me decían que era. Pero al venir al budismo entendí que lo que yo estaba buscando en verdad era esa ley mística, ¿verdad? Que es neutra, tiene un montón de atributos más simples de creer que alguien que te castigue o te premie por algo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el budismo de Nichiren Daishonin, por lo menos, para esta época, es una religión que para los problemas existenciales que, bueno, ya no soy joven, pero que tienen los jóvenes en su momento, es muy útil porque esclarece mucho, ¿verdad? O sea, yo no diría que sea muy diferente la ley mística al Dios en el que creen muchas de las personas, ¿verdad? Que están en este mundo. No sé si se entiende eso. Se reentiende, porque bueno, en muchos de esos casos también lo que pasa con Dios en las otras religiones es que se conceptualiza a imagen y semejanza de algo y no como algo superior. O sea, si bien es superior, se le quiere encontrar la forma parecida a nosotros, ¿verdad? Que quizás sea una cuestión diferente. Ahora, ¿qué gano si yo me convierto? No sé si convertir es la palabra porque no hay un proceso de conversión, pero si un día digo quiero ser budista. Y bueno, lo que me pasó a mí es que justamente esa palabra convertir, yo creo que es lo contrario. En vez de convertirme a algo, al contrario, cada vez soy más yo. Es como que más me siento yo en esta vida y cada vez siento mi mejor estado de humanidad, ¿verdad? Con la vida en sí. Eso puedo responderte con tu pregunta. ¿Y en tu caso, Edu? Porque mira que me ofrecieron salvación eterna. Es grande la competencia. Es grande o sea, tiene que ser buena tu oferta. Pasa que o sea, yo siempre hablo con mis amigos, ¿verdad? De todas las perspectivas, ¿verdad? Y los ateos son los más difíciles ¿cómo se dice? De traer, ¿verdad? Pero si empezás a practicar no vas a notar mucha diferencia en tu forma de pensar en general. Vas a incorporar algunas cosas, ¿verdad? De hecho, la duda dentro del budismo no está prohibido, ¿verdad? O sea, yo hice un curso una vez, un alto responsable en Japón me dijo que la duda está constante dentro de la práctica. Uno está, o sea, yo tengo discusiones con mis amigos, ¿verdad? Porque nosotros hacemos Nammyo Horengekyo frente a un pergamino. Yo hago eso por 1 hora, ¿verdad? Y mis amigos me hacen preguntas así muy lógicas. ¿Vos pensás que repetir una palabra frente a un papel por 1 hora te va a solucionar este problema, verdad? Y yo le digo que sí porque tengo la prueba que ya pasó, ¿verdad? Y le digo, vos no sos mi amigo hace 30 años, ¿te acordás lo hecho puta que estaba antes de entrar? ¿Y cómo estoy ahora? Probanda. Igual algunos quieren, algunos no quieren. De hecho, yo creo que 10 amigos míos por lo menos están practicando, amigos así de infancia, ¿verdad? Y esa es la parte mística, ¿verdad? Que no le puedo explicar. Pero después todo tiene respuesta en el budismo, porque todo está escrito, ¿verdad? Vos querés entender el Dharma, está el Dharma. Vos querés entender el Nirvana, está el Nirvana. No usamos, no importa porque está adentro. Vos querés entender los estados de vida. Solamente si vos querés estudiar todo el budismo para empezar a practicar, ¿verdad? Te va a faltar tiempo. Va a llevar demasiado tiempo. Entonces yo siempre le digo, empezá a practicar y empezá a leer. Lo que no sabes, preguntame y yo te voy a contestar. Si no sé, le voy a preguntar a alguien que sepa y te voy a contestar. ¿Pensaron una vez que, por ejemplo, esta es una pregunta de los ateos siempre se hacen, ¿cómo sería el mundo si no existieran las religiones? Es una pregunta que se hacen. Porque, por ejemplo, si un día se prohíben las religiones, ustedes pueden disfrazar bastante bien y hacer creer que no hay ninguna religión, ¿verdad? Porque no hay como mucha muestra de lo que estamos acostumbrados a ver como religión en lo que ustedes profesan, ¿verdad? Hay algo que comentó el rabino que había conversado contigo, que él dice todas las personas tienen fe en algo. Yo concuerdo con eso. Entonces creo que personas que tienen una fe en común, o sea, naturalmente va a haber religiones. Me parece muy difícil que no haya un mundo sin residuos, sí va a haber, ¿verdad? Lo que sí, ¿en qué conlleva la religión? Y la humanidad, o sea, actúa de acuerdo a lo que cree, ¿verdad? Entonces,
es importante a qué le lleva la religión al ser humano para que pueda vivir feliz y en armonía ahora. Ya que habló el rabino, voy a hablar del pastor Agüero, ¿verdad? Él había dicho básicamente que la religión en sí no son malas, son las personas, ¿verdad? Y de hecho el estado de vida de las personas, decimos nosotros, son los que pueden alterar eso. Y, o sea, Imagine de John Lennon, ¿verdad? Habla un poco de eso, pero en verdad yo no sé si esa no religión sería una religión también, ¿verdad? Porque al final, qué sé yo, tenemos ejemplos en la humanidad que prohibir las religiones derivaron en otro tipo de religiones, ¿verdad? Porque quieras o no, de repente el comunismo soviético para mí es una religión si analizas así, sí, totalmente. Punto por punto, ¿verdad? Hay, qué sé yo, multinacionales donde vos sos la empresa y la empresa de repente es tu religión, ¿verdad? Tú, qué sé yo, discusión con exnovias que trabajaban en multinacionales que me decían que lo que decía tal cosa estaba bien y no estaba bien, ¿verdad? Entonces es así un poco. Yo lo que creo, ¿verdad? O al menos lo que busca el budismo desde siempre, ¿verdad? Que haya un diálogo entre las religiones, ¿verdad? Y que la gente que verdaderamente profese su religión sea la que tome las decisiones importantes de las religiones, ¿verdad? Porque todos estos problemas de... Cuando se habla de guerras, por ejemplo, religiosas, si uno analiza, siempre hay un componente económico al principio, ¿verdad? Claro. Siempre se usa la religión más que... Pero siempre es económico, territorio, un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces, el budismo lo que busca desde su posición, ¿verdad? No es tanto que las personas se hagan budistas, sino que las personas que no son budistas puedan dialogar con los budistas y entre ellos, ¿verdad? Porque finalmente, hablamos mucho de la felicidad personal, ¿verdad? Pero el fin último del budismo es la felicidad de la humanidad, ¿verdad? Es la paz mundial. Y la paz no es solamente ausencia de guerra, sino que hay un entendimiento verdadero y que el fin del mundo tarde en llegar lo más posible, ¿verdad? Antes de despedirnos, así como en otras religiones, ¿hay alguna limitación con respecto a la sexualidad en el budismo? En el sentido de, por ejemplo, hay religiones que solamente aceptan personas heterosexuales y consideran que los homosexuales viven en pecado o es inmoral. ¿Hay ese tipo de consideraciones o otra vez va con lo de la responsabilidad individual, digamos? Sí, o sea, no hay diferencia en género, no, o sea, todos tienen la misma potencialidad como un inicio, así que no podemos ver, es una vida, ¿verdad? Y justamente la Soka Gakkai, ¿verdad? Basado en la lucha del respecto de la dignidad de la vida. Si basamos de eso, no podemos ver diferencia con el tipo de género, ¿verdad? Vemos a todas las personas con la misma potencialidad y pueden ser felices, ¿verdad? Y esta organización lucha para la felicidad de las personas. Incluso yo, como ateo, no dudes tanto. No, si es que... dudas, sí, a mí me hace dudar. Pasa que homosexualidad y ateo va por otro camino. Ateo, apatria, esta es como una regla. No, yo te digo, yo estuve a punto de ser ateo, estuve a un mes de ser... Pero o sea, con mis amigos ateos por lo menos se discute interesante, ¿verdad? Porque tenés que demostrarle, y la única manera de demostrarle el budismo es a través de la vida, ¿verdad? Siempre decimos que convertir, entre comillas, ¿verdad? En la familia cuesta más porque la familia te conoce de punta a punta, los amigos cercanos cuestan después, ¿verdad? Y generalmente es más fácil hacerle a uno que le conoce en la calle. Che, yo soy budista, ¿querés venir? Pero justo el tipo tenía esa fascinación por lo oriental o por la filosofía y empieza a practicar, ¿verdad? Pero hay que ir a uno. El budismo es sinónimo a humanidad, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con humanidad es sinónimo a budismo, ¿verdad? Justamente el Buda, Shakyamuni, es un ser humano. También Nichiren Daishonin, Buda, ¿verdad? En los años 1200, también un ser humano, pero logró a ese máximo estado de humanidad y lucha para que las demás personas también puedan llegar a ese estado, ¿verdad? Entonces es totalmente ser humano. Básicamente, si yo puedo, vos podés, ¿verdad? Aparte que en el Oriente hay una fuerte tradición de maestro-discípulo, ¿verdad? Y la victoria del maestro es que el discípulo sea mejor, ¿verdad? O sea, la talla del maestro se ve en el tamaño del discípulo siempre. Ahora entiendo lo de por qué querían ser dos. Ahora entiendo todo.
También disfruté muchísimo la charla, gracias por habernos recibido. No, por favor, gracias a ustedes. Así cerramos una edición más de esto que se llama Silvero, el encanto. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses.